es una ciencia que busca comprender por medio de la interpretación a la acción social para así poder explicarla casualmente en su desarrollo y efectos. ¿Qué es lo que supone la sociología comprensiva? Bueno, este es un comportamiento que se da en relación con los objetos y determinado por un sentido tácito o declarado, como se señaló en una entrada anterior. La acción responde a un proceso de racionalidad. ¿Qué reconoce la sociología comprensiva? Lo que reconoce es la existencia de una sociedad compleja, diversa y totalmente heterodoxa. Las evidencias científicas en el terreno de lo social están en las subjetividades, lo cual requiere un enfoque cualitativo. ¿Dónde se tienen los principios de la sociología comprensiva? Está en la naturaleza psíquica y racional del humano, porque como no tiene relación directa con la ciencia de la psicología, no quiere decir que no la tenga en cuenta, simplemente que su estudio se centra en el actuar humano y en las consecuencias. ¿Cuál es la finalidad de la sociología comprensiva? Bueno, su finalidad es poder comprender la realidad social en que vivimos. Esto lo podemos hacer de manera objetiva, tal y como la planteaban Karl Marx y Emil Durkheim. Pero la objetividad es solo una herramienta metodológica, que esta agrupa las características generales de los fenómenos que pretendemos analizar y no es suficiente. ¿Cómo describe Max Weber a la sociología? Max Weber describe la sociología como una ciencia principalmente, como una ciencia que intenta comprender el comportamiento social para luego explicarlo causalmente en su desarrollo e influencia. Aquí entra lo que es una palabra que se llama acción, y esta palabra la podemos definir como algo que debe entenderse como un comportamiento humano, ya sea que este comportamiento esté compuesto por un comportamiento externo o un comportamiento interno, siempre y cuando el sujeto del comportamiento esté relacionado con su significado subjetivo. Por lo tanto, acción social se refiere al sujeto o al significado al que se refiere al comportamiento de los demás. Y pues este es guiado por ellos en el proceso de desarrollo. Y ahora que comprendemos el cómo Max Weber explica, o más bien describe la sociología, ¿en realidad existen tipos ideales puros? Mira, Fátima, en este contexto los tipos ideales son subjetivos, puesto que están diseñados para el investigador sociológico, para que estos porten no solamente a sus intereses, sino también la idiosincrasia como investigador, como científico, su cosmovisión del mundo y su pertenencia obviamente al espíritu de su época. Y no existen porque no son empíricos en sí, y pues tampoco pueden ser contrastados contra la realidad, puesto que el investigador los crea en base a sus intereses explicativos, interpretativos y heurísticos. ¿Qué quiere decir heurísticos? Heurísticos quiere decir que a partir de que se crean nuevos conceptos, generan nuevos conceptos y a la vez son más abarcativos, más explicativos y con mayor profundidad de interpretación para poder comprender y explicar los fenómenos sociales. ¿Qué es un tipo ideal? Un tipo ideal es un concepto construido por un sociólogo a partir de sus mismos intereses, de sus mismas orientaciones teóricas, que
Estas pueden ser destinadas a ser usadas en el estudio de la realidad histórica. ¿Qué es lo que hace el tipo ideal o concepto? En este sentido, lo que hace, como número 1, es ordenar la realidad, moldearla y darle forma, puesto que lo esencial para comprender un fenómeno o lo que el tipo ideal considere esencial no es lo fundamental en sí, sino que lo que nos sirve como sujetos contextuados para poder comprender este fenómeno social. En otro contexto histórico, con otros investigadores científicos, los tipos ideales serían completamente diferentes. Ahora, para finalizar, ¿cómo se ubican los ideales tipo o cómo los ubica Max Weber? Mira, Max Weber los ubica o pues los identifica en 4 tipos. Está el tipo ideal histórico, que aquí sería el encontrado en una época histórica dada, por ejemplo, el capitalismo moderno, por ejemplo. Luego tenemos el tipo ideal de la sociología general, que pues aquí estaría presente en todas las sociedades, y como mayor ejemplo podemos poner la religión. La religión, si bien lo vemos, está presente en todas las sociedades. Luego tenemos lo que es el tipo ideal de acción. Este está basado en las actuaciones de un actor determinado, como lo es la acción de la influencia. Y por último tenemos lo que es el tipo ideal estructural. El tipo ideal estructural resulta de las consecuencias de la acción social. Por ejemplo, podemos poner la dominación tradicional. Agradezco al presidente de la República de Guatemala, nuestra nación hermana y vecina, Alejandro Giamanetti. Agradezco a Alejandro Giamanetti Falla por su participación en este importante acto. Muchas gracias, Alejandro, por acompañarnos. ¿Cuál es la noción de poder que desarrolla Max Weber? Bueno, la noción de poder que desarrolla Weber tiene como un supuesto teórico que el Estado y el sistema jurídico que emana de él, estos son productos de un contrato social y el poder está representado en la ley, como la posibilidad de mantener un determinado orden social, ya sea a través de la persuasión o a través de la violencia. El sistema jurídico y los medios de represión institucionalizados son los que hacen posible el reparto del poder. Y ya en términos más generales, para entender un poquito más el contexto, es de que Weber define al poder como la posibilidad que poseen las personas de institucionalizar los intereses que les son comunes. También esta definición tiene una gran debilidad. Es de que parte del supuesto teórico de que el Estado es producto de un contrato social y también descarta la posibilidad de ver al Estado como un espacio en disputa. Y también es como un espacio en donde cobran forma los intereses de las distintas clases sociales que están en lucha. Y por lo tanto, el poder solo es concebido en términos de dominación y de subordinación, así desechando como un elemento circunstancial de las relaciones del poder a la contestación y a la resistencia. ¿Qué relación tiene el poder con la lucha de clases? Bueno, existe una relación del poder con la lucha de clases, y es de que el poder se encuentra en la teoría marxista, en donde el poder hace alusión de una forma muy directa al campo de la lucha de clases.
Y la teoría marxista parte del supuesto de que todo acontecimiento histórico es producto de la lucha de clases. Así que, por lo tanto, los intereses de las diferentes clases sociales son el epicentro de todas las relaciones de poder. También, el concepto de poder se refiere a este tipo preciso de relaciones sociales, donde están caracterizadas por un conflicto y por la lucha de clases, es decir, a un campo en cuyo interior, siendo precisos, por donde existen las clases, la capacidad de una de ellas para realizar por su práctica sus intereses propios. Esto está en posición con la capacidad y en los intereses de otras clases, y pues esto determina una relación específica de dominio y de subordinación. De subordinación en las prácticas de la clase, que está caracterizada precisamente como una relación de poder. Díganos en qué ámbito se puede manifestar el poder. Bueno, el poder se puede manifestar ya sea en el ámbito social o en el ámbito político. En el ámbito social podemos encontrar el poder dentro de la familia, y acá en la familia están presentes las relaciones de poder todo el tiempo, desde la construcción de normas que son establecidas para hijos e hijas, el trato mutuo, el rol que cada uno de los familiares desempeña dentro de la familia, entre muchos más. ¿Ha quedado claro? Familia Andrés Lorenzo. Esta pregunta es para Julia. ¿Qué filtros de animales puedes encontrar en Instagram Stories? Un perro, un conejo y un gato. Muy bien, Julia. ¿Qué sueño le queda por cumplir a tu mujer? No tengo ni idea, no, la verdad. Jesús, te tienes que ir. ¿Qué marcó la infancia de tu abuela? No sé. No te lo contó. No he hablado con ella sobre eso. El libro de la selva. ¿Es esa, Hugo? No. Cuando eras pequeño. Ya. ¿Dónde se fueron tus padres de viaje de novios? A Valencia. ¿Lo dices a voleo o...? No lo sé. ¿Por qué no pudo ser futbolista tu padre? ¿Dónde se casaron tus abuelos? ¿Qué ha estado estudiando tu madre últimamente? ¿Qué bailaron tus padres el día de su boda? ¿Cuál es la gran pasión de tu abuelo? También, acá en el ámbito social, podemos encontrar al poder dentro de un salón de clases, ya que el docente tiene el poder y la influencia de forma académica y personal hacia los alumnos. También tiene un lugar muy importante en potenciar y en dar origen. El poder puede ejercerse desde dos vías, la coacción o la influencia. La coacción es la capacidad de obligar a otro a hacer lo que uno desea, y la influencia es la capacidad de estimular a otro a hacer lo que él se propone. Las dos opciones ejercen el poder, pero pues tienen caminos muy diferentes. Por mi parte, en un salón de clases, la coacción siento que es el último camino que se podría usar, ya que tiene que existir cierto respeto por la opinión y la decisión de los demás. Valencia, préstame el deber de mate. Pero mate toca después de recreo, ahorita es historia. Ah, ya, fresco. Para esta especie, las palabras tarea y casa jamás están relacionadas. El deber de historia. Cállate, que parece que se olvidó. Ah, ya. Oiga, profe, no se olvidará de revisar la tarea, ¿no? A esta especie se la llama Judas, quien por beneficio propio puede sacrificar a los más vagos de la manada. Casi me olvido. Tiene toda la razón, Morales. Tiene 2 puntos más al parcial. Su supervivencia académica es proporcionalmente inversa a la relación socioafectiva con sus congéneres. Hijo de... Quienes no dudarán en demostrarle su inconformidad. Y por último, también se puede manifestar en el ámbito político, que acá son los gobernantes que ejercen el poder, con las condiciones de la legalidad, es decir, el respeto a las leyes, y la legitimidad, que es decir, el reconocimiento de su poder mediante la ciudadanía. Jimmy Morales, a los tribunales. Jimmy Morales, no te voy a la mano. Bueno. ¿Me puedes ver a los ojos y decir que no te has robado un centavo? Sí. Pero primero ponete los lentes de 70,000 quetzales.
Primero ponételos, las 56 más 1 están en tus manos. ¿Cuáles cree usted que son las formas de ejercicio del poder? Sí, bueno, te comento. Existen 3 formas de ejercicio del poder. Y pues en primer lugar está la persuasión, que la persuasión es hacer que alguien adopte una manera de pensar o una manera de actuar mediante el uso de argumentos, ya sea que estos argumentos cambien sus pensamientos, sus opiniones o sus creencias, o también sus métodos de ver la vida. También está la manipulación. La manipulación es un acto que implica el abuso de poder, porque se trata de utilizar elementos discursivos para controlar la cognición, los afectos y el comportamiento, ya sea de una o de varias personas. Y por último está la coerción, que la coerción es la presión que se ejerce sobre alguien, haciendo el uso de la fuerza o de la autoridad para impedir o para limitar cierta acción, o también para obligarle a asumir determinada conducta. Esto ya sería más que todo obligadamente. Por último, ¿podría mencionarnos los instrumentos y los agentes del poder? Sí, bueno, ya para contestar esta última pregunta. En los instrumentos de poder se puede mencionar a la ley y a los cuerpos armados. Y en los agentes del poder, en primer lugar está el Estado, que es una organización política que está constituida en un determinado territorio y que ésta tiene el poder de ordenar y de administrar la vida en sociedad. El Estado posee 3 elementos básicos, que son la población, el territorio y el poder. También entre los agentes del poder podemos encontrar el poder económico, que este poder está ejercido por personas o empresas. Y por último, como agente de poder, se puede mencionar a los medios de comunicación, que esto también es conocido como el cuarto poder, ya que tiene una gran influencia sobre la opinión pública. Y ahí usted está evitando que yo vaya para allá. Si se dio la orden, ¿por qué la orden hasta hoy usted está viendo que esto está colapsado? ¡Mentiroso! 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 Voy a irme para allá, señor vicepresidente, para ir a ver qué tan avanzado el proceso de este mentiroso. Diputado, no me falta el respeto. ¡Mentiroso! Por favor, ¡mentiroso! Por favor, Yo no quiero ser reconocido como un hijo de puta más en la historia de este país. ¿Qué es la política según Max Weber? Para Weber, la política es lucha, la violencia es un medio específico y la guerra su expresión más sublime. Esto lo decía él en el ensayo que hizo llamado Weber y el concepto de la política, o el concepto de lo político. Lo pueden buscar. ¿Qué es un político? Bueno, un político puede ser aquella persona que intenta influir en la distribución del poder con fines de obtenerlo para determinados fines. Les puedo poner el ejemplo de algún alcalde. Él es un político. Él ve lo que la gente le interesa. Puede ser el alumbrado público o las calles principales, y eso lo usa él como político. Entonces él ahí está influyendo en la distribución del poder. ¿Qué pensaba Max Weber de la policía como profesión? Bueno, para Max Weber la política como profesión, él lo decía, él pensaba que solo hay 2 formas de hacer la política, una profesión, que se vive para la política y que se vive de la política. Él quería decir con esto que hay algunas personas que viven para la política, que les encanta la política, el poder, viven toda su vida estudiando leyes para saber más o menos. Ellos quieren ser, podemos poner de ejemplo algunos candidatos como presidentes o para presidentes de la nación,
aquí en Guatemala que ellos han vivido para la política. Ellos siempre luchan hasta obtener ser presidentes, aunque a veces no lo han logrado. Y como podemos ver el caso de los diputados o algunos diputados que viven de la política. Bueno, ellos usan la política como forma de sobrevivir o como ganar. Como podemos ver lastimosamente aquí en Guatemala, ellos estudian y se hacen políticos, pero porque dicen que quieren tener una mejor vida. De eso se refería Max Weber como la política de profesión. ¿Quiénes ejercen de políticos? Bueno, como todo ser humano podemos ejercer de cualquier profesión que nos propongamos. Lo podemos hacer cuando vamos a votar o como forma profesional. Cuando vamos a votar, nosotros ejercemos nuestro voto al político, a quien nos convenció, quien usó la mejor labia, se podría decir. Y también como forma profesional podemos ser, como lo podemos ver con el presidente actual, que es un médico. Él es un médico, pero también le gusta la política. Y él ha usado, ahora con esto del COVID, con el coronavirus, él usó su profesión. Él dijo que era médico desde el principio y eso le favoreció mucho al principio, como lo acababa de decir. Y eso puede ser en forma profesional, puede ejercer su profesión ahí y también usar la política. ¿De qué viven los políticos? Bueno, es una pregunta muy interesante, ¿de qué viven los políticos? Quien vive de la política hace de ella su vida, sus ideas, sus causas, por conocimiento íntimo. Obviamente se puede vivir de ello, de la política, pero otro punto es aquella persona que vive de la política y lo hace con el afán de encontrar en ella fuentes de ingresos constantes. ¿Qué quiere decir de esto? Como les decía anteriormente con los diputados, hay algunos que ellos viven de la política y se hacen de dinero o hacen sus ingresos de la política, pero no lo hacen con el afán de ver un país mejor o poner el gobierno en mejor posición, sino que ellos lo hacen egoístamente y solo miran, se puede decir, como decimos acá, miran todo para adentro, solo para ellos. Eso puede ser, de eso puede vivir un político. Como decía Max Weber, que la actividad política tiene que llevarse a cabo de forma profesional, pero hay algunas personas que no lo hacen de forma profesional. Ellos no hacen sus actividades políticas con el fin de ver un futuro mejor para nuestro país, pero hay otras personas que viven para la política y ellos sí, tal vez sí lo hacen, pero no tienen los recursos necesarios para llegar a todas las personas. Pero para ello, para ser un buen político, tenemos que, como lo decía Weber, tiene que ser de forma profesional y tener mucha ética para ello. Hoy en día, en este país, es más barato morirse que enfermarse. No se nos olvide que todos los días le pidamos a Dios que nos bendiga, pero especialmente su madre. Galileo Galilei le dijeron que no dijera que la tierra se movía. Y entonces él dijo, la tierra no se mueve.
pero se mueve. Ir calentando la economía. Ahora, pretender que en un año de gobierno se resuelvan los problemas de toda la vida de Guatemala, discúlpenme, Harry Potter no existía. Agradecemos la presencia del señor presidente en esta conferencia de prensa, muy amable.